Este proyecto pues nace, digamos, por una necesidad de un sistema de mejora a nivel continental, un sistema de mejora de la calidad de la educación de fe y alegría, y por otro lado también nace de una problemática mundial, que es que los niños, hay una dificultad por alcanzar, por consolidar una competencia matemática en los estudiantes. Toda la vida esto ha sido un problema. La matemática siempre ha sido una asignatura que ha generado mucho temor, mucha ansiedad en los niños, y que ha repercutido en nuestra vida adulta, incluso en la decisión de una carrera universitaria. Entonces, estamos hablando de un problema social bien serio que lo vienen afrontando todos los países. Esto es una cuestión a nivel mundial, y que al menos en nuestro contexto, ¿no?, tanto continental como en el caso de Ecuador, en el caso de Fe y Alegría, nos lleva a cuestionarnos sobre dos aspectos. Por un lado, la educación popular integral, que es la que promueve Fe y Alegría, y por otro lado, el tema de la educación matemática. Entonces, en este sentido, Fe y Alegría también entra en una reflexión, y esa reflexión pues lo lleva a analizar las bases de la creación de Fe y Alegría, a rescatar el pensamiento de José María Velas, y de cómo, recordando los elementos de la educación popular integral, se puede articular para resolver este problema social. Entonces, dentro de la educación popular hay algunos elementos. Uno de ellos es el contexto, y al analizar el contexto, todo lo que tiene que ver con educación, en este caso el currículo, la didáctica, debe basarse en el análisis de ese contexto. Un niño, hijo de padre obrero, un niño, hijo de padre campesino, y un hijo de padre de una clase social alta, pudiente, tienen tres realidades distintas. Por lo tanto, su pensamiento, sus destrezas, sus conocimientos, sus saberes también serán distintos. En este sentido, la educación popular plantea una crítica muy seria a todo proceso de estandarización del hombre. El ser humano no puede ser estandarizado, y en este sentido surge, digamos, una tercera problemática o un elemento importante en el contexto, que es la política educativa actual que lleva el gobierno del Ecuador, cuando plantean los estándares de aprendizaje, la actualización curricular. Entonces, en este sentido, pues, confluyen una serie de elementos que generan un conflicto, pero que, a diferencia de un pensamiento positivista, ¿sí?, sobre, digamos, la interpretación del mundo, el conflicto dentro de la educación popular, dentro del paradigma sociocrítico, no es visto como algo negativo. El conflicto es algo positivo, es algo que incluso hay que generarlo. Entonces, en este año, que este proyecto arrancó desde octubre, se ha generado una serie de conflictos, y se han producido una serie de encuentros con los profesores, y visitas a los centros, observaciones de clases, para evaluar la aplicación de este proyecto. Esto ha generado mucha desestabilización por parte de los profesores y por parte de los centros. Y esto es visto como algo positivo. Es decir, en la medida que nuestra práctica deje de ser instrumental, nuestra práctica deje de ser operativa, nuestra práctica sea una práctica acrítica frente a un currículum determinado desde la estructura, desde arriba, nosotros proponemos una educación, una reflexión de lo que sucede en el aula, en este caso de la problemática de la matemática,
a través de diferentes metodologías, como por ejemplo la metodología del concepto, de la definición, y una serie de elementos que tiene que cada profesor, cada centro debe de construirlo desde su contexto. Entonces, esta desestabilización ha ido paulatinamente creando cultura. Es decir, los profesores se han convertido en agentes de cambio que han influido, que han empezado a influir en la cultura escolar. Haciendo, referencia, ¿no?, a una concepción de poder, ¿no? En este sentido, la educación popular también plantea una reflexión sobre poder, ¿no? Si tomamos como por ejemplo, ¿no?, Dios, que nos ha dado el libre albedrío, Dios todopoderoso, teniendo el poder, nos entrega su poder a cada ser humano. Es decir, no puede influir en nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos ese poder, tenemos el libre albedrío, la capacidad de decidir. Esa es, digamos, la fase cualitativamente superior de la expresión de poder. El ejercer el poder en su máxima expresión está en la decisión, en el poder de decidir, no tener poder y dárselo a otro. En este sentido, como elemento de educación popular está también el empoderamiento. Entonces, los profesores, los centros educativos, aunque se parte de un estímulo, que en este caso es el proyecto es muy desestructurado. Es decir, no tiene una estructura que me permite llevar a una estandarización al estudiante, sino todo lo contrario, me permite crear desde los centros, desde mi práctica, una estructura pero afín, significativa y contextualizada. Entonces esto es comprensible porque ha generado, digamos, tanto desequilibrio en los centros y en los profesores. Pero llevamos ya en este cuarto encuentro, se está haciendo en junio de 2013 este cuarto encuentro, y podemos observar que ya hay productos, ya hay evidencias, ya hay hechos de que los profesores se han, no es una cuestión tan generalizada, pero sí hay algunas experiencias de profesores que han logrado empoderarse de este proyecto, y es aquí donde recién empieza el proyecto. Lo que se ha hecho durante todo este año es tratar de brindar insumos y reflexión a los profesores, pero a partir de eso recién los profesores están empezando a construir el proyecto. Esa construcción se hace desde las bases, esa construcción se hace desde los centros, es una construcción desde abajo hacia arriba. Entonces, es una cuestión que al menos en el país han sido contadas las veces que se han visto procesos de esta naturaleza. Y esto nos ha llevado a cuestionar, ¿no?, severamente al currículo oficial, a la política educativa gubernamental, a reflexionar y a cuestionar muchas contradicciones que presenta esta política y que presenta la actualización curricular. En ese momento estamos, es decir, de aquí lo que se viene dependerá de los profesores, dependerá de ellos, de su accionar, de su compromiso, y esperamos, ¿no?, como nuestra filosofía, ¿no?, con fe y alegría, de que de estos 75 centros a nivel nacional se empiecen a generar, se empiece a filosofar, se empiece a construir que una propuesta alternativa, que a la final quienes son los beneficiados son los niños, la familia y en general el pueblo ecuatoriano.